Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace llegar todas las noches a su hogar a través de la señal de Televisión Ciudadana. Hoy con mis invitados vamos a analizar el informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario sobre trabajo infantil y cómo este flagelo afecta el área metropolitana de Bucaramanga. Y antes de presentarles a mis invitados, quiero en la siguiente nota detallar un poco más acerca de las cifras sobre trabajo infantil en el último año y cómo está Bucaramanga con respecto a otras 22 ciudades y áreas metropolitanas del país. Veamos. Las autoridades poco pudieron celebrar el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En 2015 trabajaban 1.018.000 menores, lo que representa el 9,1% de la tasa nacional, según un informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Aunque esta cifra es menor en un 2% con respecto a la del año 2014, resulta preocupante el aumento de la tasa de trabajo infantil rural que alcanza el 15,6%. En el informe, el área metropolitana que integra Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta se ubica en el puesto 17 en el ranking que mide 23 zonas del país. El año pasado se registraron 11.000 niños trabajadores entre 5 y 17 años de edad, con una tasa del 8,10%. El trabajo infantil en Colombia se evidencia con un mayor porcentaje en Sincelejo, con un 16,8%, seguida por Neiva con el 13,9% y Cúcuta con el 12,5%. Cabe destacar que Popayán es la ciudad con menor participación, con una tasa del 2,6%. Entre las principales razones por las que trabajan los niños, el informe de la Universidad del Rosario establece que el 39% lo hace porque le gusta trabajar, el 34% porque debe participar en la actividad económica de la familia, el 12% porque el trabajo lo forma, lo hace honrado y lo aleja de los vicios, y el 11% porque debe ayudar con los gastos de la casa y a costearse su estudio. Son varias las actividades en las que trabajan los niños. El 36% se desempeña en agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. El 36% en temas que atañen al comercio, hoteles y restaurantes. El 13% en la industria manufacturera y el 8% en servicios comunales, sociales y personales. Los investigadores recomiendan promover una educación de calidad como uno de los principales factores que contribuirían en la erradicación del trabajo infantil. Es importante garantizar el acceso gratuito a la educación básica mediante políticas eficientes, promover el acceso a la educación de calidad e invertir en la formación del personal docente. El trabajo infantil condena a los niños a perder su libertad, a no tener infancia, a dejar de lado sus estudios y les niega un desarrollo físico y mental. Anímense a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter y YouTube. Y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político y también ver nuestra señal de Televisión Ciudadana. Entremos en detalle con nuestro tema de hoy. Les presento a mis invitados. Con nosotros, Jaime Andrés Beltrán, concejal de Bucaramanga, Kadir Crisanto Pilonieta, defensor regional del pueblo, y Margin León Triana, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Les agradezco a los tres por su tiempo y por estar a esta hora con nosotros en Corrillos desde diversos sectores de la ciudad, a quienes también saludo de manera cordial. Comencemos con usted, concejal Beltrán. En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, un informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario advierte que en el país trabajaban en 2015 1.018.000 menores, lo que representa el 9,1% de la tasa nacional. ¿Usted qué opina? Con preocupación, los niños están siendo la mejor arma para que muchas familias busquen recursos, dejando de lado la formación, la preparación y la buena educación de los niños. Lamentablemente, ese estudio refleja lo que para Colombia es un problema real y un problema que no podemos desconocer. Y nos preocupa en gran manera es que ya no es un tema simplemente de necesidad de la familia, sino se volvió un tema de red de mercado que usan muchas personas con estos niños para lucrarse o lucrar su organización. El informe también revela que, aunque esta cifra es menor en un 2% con respecto al año 2014, resulta preocupante el aumento de la tasa de trabajo infantil rural, que alcanza el 15,6%. ¿Qué piensa de esto, concejal Beltrán? El trabajo rural siempre ha existido. En el campo, los niños han sido educados para trabajar en el campo, y no es de ahora, es de siempre.
El punto es que en este momento estamos trabajando para que los niños vayan a la escuela. El gobierno municipal, el gobierno nacional está intentando que se priorice. ¿Y cuál es la prioridad ahorita? Que el niño se prepare, se forme. Y el informe es real, pero no es de ahora, es de muchos años, y los niños del campo desde los 6, 7 años ya trabajan en el campo. La preocupación nuestra es que en esta época, en este momento, ese tema debe estar totalmente erradicado y el niño debe estar en el colegio, debe estar preparándose, formándose para poder llevar adelante su proyecto de vida. En el informe se advierte que el área metropolitana de Bucaramanga, que incluye Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, se ubica en el puesto 17 en el ranking que mide 23 zonas del país. El año pasado se registraron 11.000 niños trabajadores entre 5 a 17 años de edad, con una tasa del 8,10%. ¿Cuál es su análisis? En Bucaramanga se ha venido adelantando un trabajo muy interesante. Yo he venido haciéndole un seguimiento en los últimos 5 años a este proceso. Y hemos visto con efectividad cómo los niños los han sacado de las calles. Ha existido un trabajo muy fuerte en el tema de prostitución infantil, en el tema de narcomenudeo. Y es que uno de los flagelos donde más usan a los niños para trabajar es en el narcomenudeo, y lo llaman los carritos del microtráfico, donde usan a niños de 7 a 12 años en ciclas para repartir droga. ¿Por qué? Porque si un niño es capturado transportando droga, no es carcelable. Es un tema menor, y como es menor de edad, la ley de infancia y adolescencia lo protege demasiado. Por lo tanto, las personas no dimensionan la cantidad de niños que usan para esto, pero la lucha en Bucaramanga en los últimos 5 años ha generado un efecto tan positivo que la disminución ha sido significativa y tenemos resultados importantes. Gracias, concejal. Doctor Kadir Pilonieta, defensor del pueblo, ¿cómo analiza las cifras nacionales acerca del trabajo infantil? La opinión de la Defensoría del Pueblo es que las acciones de los gobiernos han venido siendo insuficientes para atacar esta problemática grave del trabajo infantil. Se demandan mayores esfuerzos en lo nacional y especialmente la interacción entre las entidades departamentales y municipales, por supuesto con la compañía de todo el sector privado, para atacar esta grave problemática que especialmente tiene eco y énfasis en el campo. En lo rural tenemos las tasas más altas de trabajo infantil, y en lo que tiene que ver con el sector informal. Lamentablemente estas tasas de trabajo infantil están muy ligadas al trabajo informal, y Santander es uno de los departamentos en donde más trabajo informal, cercano al 50% del trabajo en general. Eso es lo que nosotros tenemos como lectura. Defensor, aunque en el último año el índice fue menor, resulta preocupante el aumento de la tasa de trabajo infantil rural, que alcanza el 15,6%. ¿Qué opina de ello? El campo tiene que entrar en esta senda de dignificar a los niños. Es importante que los alcaldes municipales establezcan unas acciones parecidas a las que viene desarrollando la Gobernación de Santander y los alcaldes del área metropolitana, en el sentido de evitar que los niños sigan trabajando en las labores del campo. En ese sentido es importante un trabajo articulado desde la Secretaría de Educación Departamental con los alcaldes municipales para incentivar que los niños vuelvan al colegio, que estén en los colegios y no estén en las labores del campo, como es costumbre y es toda una situación cultural asociada pues a un tema ancestral de que los niños estén trabajando en el campo cuando deben estar realmente divirtiéndose, haciendo actividades en el colegio y por supuesto estudiando y formándose como nuevos ciudadanos en el campo. Doctor Pilonieta, el año pasado se registraron 11.000 niños trabajadores en el área metropolitana, con una tasa del 8,10%. ¿Eso debe preocupar? Sigue ocurriendo que las familias, especialmente en los estratos bajos en Bucaramanga, esa cultura del trabajo infantil está muy arraigada. Para los papás es muy usual y es muy consuetudinario y hace parte dentro de las actividades normales de las familias en los estratos bajos, llevar a sus niños, acompañarlos al trabajo porque no tienen un cuidador,
Es importante crear escenarios desde lo familiar porque allí es donde podemos encontrar una opción para los niños. Es importante primero recuperarlos para el colegio. Es importante que todos los niños en Santander estén estudiando y estén en el colegio. Que cada día se incremente el ejercicio en Santander de la jornada extendida para que los papás los tengan menos a su cuidado en las jornadas entre semana. Con las jornadas extendidas vamos a combatir el trabajo infantil y por eso hago un llamado a las secretarías de educación de los 4 municipios integrantes del área metropolitana de Bucaramanga para que se haga un esfuerzo rápido y urgente de cara a tener pronto ya las jornadas extendidas en la mayoría de los colegios públicos para así lograr que los niños estén acaparados en su tiempo libre en las agendas educativas y en las agendas de formación estudiantil. Gracias, señor Kadir Pilonieta. Doctora Margie León, directora del Bienestar Familiar en Santander, ¿qué opina sobre el 9,1% de la tasa nacional cifras de trabajo infantil? Al respecto de la tasa que sale de 1.018.000 niños que se encuentran laborando a diciembre del 2015, es muy alarmante, ya que esta cifra representa que nuestros niños, niñas y adolescentes se encuentran con los derechos vulnerados, amenazados o inobservados. Y se debe en muchas ocasiones por nuestra cultura, ya que muchos de nuestros padres o madres desean que sus hijos laboren desde temprana edad. Igualmente se pueden presentar estas cifras debido a los ingresos económicos de sus padres, donde ellos impulsan a que sus hijos trabajen para que ayuden a traer sus ingresos a la familia, o por las mismas situaciones que se vienen presentando en las familias por no tener acceso a los diferentes programas o ofertas institucionales que para muchos de ellos son desconocidos. Entonces conlleva a que los niños, sus niñas y adolescentes tengan que trabajar para ayudar a las familias. Eso es más como dentro de las causas económicas, sociales y culturales que tenemos en nuestro país. ¿Deben prenderse las alarmas sobre el aumento de la tasa de trabajo rural, tal como lo define el informe de la Universidad del Rosario, doctora Margie? Sí, mucho más alarmante cuando nuestros niños, niñas y adolescentes en la parte rural tienen que trabajar. Pero este es un factor cultural, porque verdad que los padres en la parte rural buscan que sus hijos desde temprana edad trabajen porque esos los hacen ser más hombres el día de mañana. Entonces esto está haciendo una vulneración de los derechos de nuestros niños y niñas porque no les está permitiendo ir a la escuela cuando son la familia la que debe conllevar a que nuestros niños, niñas y adolescentes estudien. Entonces este es un factor muy negativo en la parte rural que en época de cultivos como el café o diferentes llevan a sus hijos para que le apoyen en estas labores. Y debemos invitar a las familias de la parte rural que ayuden a sus hijos a que estudien porque es el único trabajo que deben hacer nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes. Señora directora de Bienestar Familiar, ¿qué lectura se le debe hacer a la cifra de 11.000 niños trabajadores en el área metropolitana? Sí, en el área metropolitana de Bucaramanga, al respecto, en el informe que tenemos, ha disminuido esta tasa de 11.000 aproximadamente, que estaban en el 2015, en el último informe que salió del CIDITI, está el departamento de Santander en 3.465 niños que laboran en trabajo infantil, y sí realmente ha disminuido gracias a las acciones que vienen realizando los comités interinstitucional del 7, que es muy importante porque son acciones a través de del ente departamental, municipal y todas las entidades departamentales como es el ICBF, la Secretaría de Educación, Protección Social, Defensoría del Pueblo. Estas acciones que se vienen realizando conllevan a la disminución del trabajo infantil en el departamento de Santander.
Estamos analizando en Corrillos el informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario sobre trabajo infantil y cómo este flagelo afecta el área metropolitana de Bucaramanga. Mensajes y ya volvemos. En el canal TVC nos place contar con empresas que promueven la economía de la región. Si usted está interesado en posicionar su marca o producto, nosotros somos su mejor opción. Actualmente contamos con la cobertura suficiente para garantizar el éxito de su campaña publicitaria. Comuníquese con nosotros y permita que su empresa llegue a sus clientes potenciales. TVC somos todos. Anímense a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter y YouTube y en nuestro portal web www.corrillos.com.co. Se pueden informar del acontecer político y también ver nuestra señal de televisión ciudadana. Estamos analizando en Corrillos el informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario sobre trabajo infantil y cómo este flagelo afecta el área metropolitana de Bucaramanga. Señor Kadir Pilonieta, defensor del pueblo, ¿qué cree usted que se debe hacer desde los gobiernos regionales para bajar esa tasa de trabajo infantil? Políticas públicas innovadoras en la prevención y el combate al trabajo infantil. El principal síntoma de la locura es pretender que las cosas cambien siguiendo haciendo lo mismo y realmente no vemos innovación en políticas relacionadas con la prevención del trabajo infantil. Estamos haciendo y hemos venido acompañando desde la Defensoría del Pueblo el ejercicio que viene a desempeñar el señor gobernador de Santander y llamamos a sus huestes, a sus secretarios, a sus contratistas y a todo el grupo de trabajo de la Gobernación de Santander para que se haga un profundo y hondo ejercicio de prevención del trabajo infantil, que es una forma también de maltrato de los menores. Hay que acabar con esa cultura del niño que trabaja y por supuesto celebramos la realización de este video muy famoso que está en Facebook, que lo creó la Gobernación de Santander, y todas las estrategias tienen que ir en esa senda, con innovación, con concientización, pero por supuesto quienes tienen un mayor grado de importancia en esta tarea de prevenir el trabajo infantil es el grupo familiar. Ahí también hay que trabajar en la reconstrucción de la familia como núcleo central y sobre el cual gravitan los valores de los santanderianos. Lamentablemente somos el departamento que menos se casa y somos el departamento en el que la gente más se divorcia. Por eso todas estas políticas tienen que ir relacionadas con dos escenarios. Insisto, el tema de la ocupación de los niños en los colegios a través de la jornada extendida y la recuperación del hogar compuesto por dos adultos y los hijos, que no es otro el sentido de lo que es el hogar santanderiano, que viene siendo atacado por todas estas formas de divorcio repentinas y demás. Y en ese sentido hacemos un llamado para que todos los santanderianos seamos tolerantes, que hagamos un esfuerzo mayor como adultos en preservar el hogar. A veces los adultos se separan por cuestiones, por nimiedades y por cuestiones menores, y por supuesto los que están pagando las consecuencias de la destrucción del centro y nervio del hogar santanderiano pues son nuestros niños en este contexto. Defensor, los investigadores han expuesto que se debe garantizar el acceso gratuito a la educación e invertir en la formación de personal docente si se quieren cifras bajas en este tema. ¿En Bucaramanga se está cumpliendo con eso? Nosotros vemos un gran esfuerzo que se viene adelantando a través de lo que la Cámara de Comercio de Bucaramanga llama el Pacto por la Educación. Ahí tiene que haber una agenda del gobierno departamental y los municipales para apoyar esta importante estrategia de la Cámara de Comercio del Pacto por la Educación. Por supuesto, más niños en colegios a través de esto que es la gratuidad, es una posibilidad importante para que los hogares no tengan excusas de llevar a sus niños al colegio. Y una educación con calidad se construye precisamente en este escenario de construcción de un esfuerzo digamos, interinstitucional, multitudinario, interdisciplinario y demás, y todos los apelativos que hayan para conjugar todos los esfuerzos, tanto públicos y privados. Insisto en el tema del Pacto por la Educación, que puede ser una estrategia importante, siempre que cuente esta con el respaldo
de los gobiernos departamental y los gobiernos municipales del área metropolitana de Bucaramanga. Gracias, doctor Pilonieta. Señora Margie León, del Bienestar Familiar, ¿cuál es la recomendación que se le deben hacer a los alcaldes y gobernador para que las cifras de trabajo infantil no se desborden? Dentro de las políticas departamentales, municipales, dentro de los consejos de política social, dentro del comité interinstitucional, se deben hacer acciones permanentes donde nuestros niños, niñas y adolescentes dejen de trabajar, porque con esto conlleva a que haya una problemática social que conlleva a que nuestros niños se dediquen al consumo, se dediquen a las pandillas, se dediquen a otras acciones diferentes a lo que los niños y niñas deben hacer, como es estudiar, jugar, que sus etapas de la vida lo puedan realizar en su juego, en su estudio, y que las familias que sean las protagónicas para que los niños y las niñas puedan en un momento evitar el trabajo infantil. ¿Cree usted, doctora Margie, como lo dice el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, que invertir en la educación es la estrategia que se debe seguir? Dentro de los comités interinstitucionales, como le he venido diciendo, donde participa el ICBF, como ente rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, como garante de los derechos de los niños y niñas y adolescentes, y que se encuentra la Secretaría del Departamento y de municipales de educación, vienen haciendo acciones muy positivas buscando que todos nuestros niños, niñas, adolescentes del departamento se encuentren estudiando. Entonces, y también dentro del plan de desarrollo se vieron acciones y se encuentran indicadores y metas donde conlleva a que nuestros niños, niñas y adolescentes en el departamento de Santander estudien en forma gratuita y evitemos así erradicar el trabajo infantil. Gracias, directora del ICBF. Concejal Jaime Andrés Beltrán, ¿cuál debe ser el paso a seguir por parte de los mandatarios territoriales para enfrentar este problema del trabajo infantil? Mira, para mí es muy importante y es uno, trabajar en la calidad de la educación y en la ampliación de la educación para que todos los niños, tanto de las diferentes veredas, de los diferentes lugares más alejados de nuestro municipio, puedan tener acceso a la educación. Dos, debe haber un acompañamiento muy cuidadoso a la familia que están usando a los chicos como método de explotación para generar recursos. Y tres, la policía tiene que hacer un trabajo muy mancomunado para desarticular las ollas y las bandas de microtráfico que usan a los niños para este flagelo. No estamos hablando solamente de venta de caramelos, estamos hablando de prostitución infantil, estamos hablando lamentablemente de microtráfico y estamos hablando de flagelos mucho más graves de lo que acostumbramos a ver en un semáforo, y es una problemática que necesita y demanda juvenal una articulación. Si el bienestar sigue trabajando por un lado, si la Defensoría del Pueblo por otro lado, si la policía por otro lado, si el gobierno municipal por otro lado, pues simplemente serán paños de agua tibias para problemáticas. Necesitamos programas y articulación en estos programas. ¿Usted piensa en que es en el tema educativo, como lo recomiendan los expertos, en donde está el secreto para resolver el flagelo, concejal? Podríamos decir que hay acceso a la educación, pero no hay cobertura. Lamentablemente está la hora y los niños no tienen cómo ir a un colegio, cómo llegar a un colegio, porque no hay transporte para los colegios, no hay alimentación escolar. Tenemos un colegio que no tiene maestros, tenemos una educación que no tiene calidad. Entonces, por tener cobertura no garantiza ni calidad, ni que el niño pueda llegar, ni que el niño esté en condiciones óptimas para poder estudiar. Entonces, es como intentar hacer el edificio, pero no ponerle pupitres, no ponerle maestros, no ponerle transporte, no ponerle alimentación. En Bucaramanga de nada nos vale decir que tenemos tanta cobertura. La preocupación no es la cobertura, es la calidad, es el transporte, es la alimentación. Y que evaluemos, Juvenal, los niveles de deserción, porque es que ahí está realmente el matiz o la síntesis de este programa. ¿Cuál es el problema de la deserción escolar en Bucaramanga y en dónde es que estamos fallando? Porque de nada nos sirve, y lo digo, de nada nos sirve tener cobertura cuando en muchos colegios los cupos sobran porque los niños están dejando de estudiar.
Y eso me preocupa más. Eso nos tiene que mostrar algo, eso nos tiene que decir algo. Gracias, concejal. Estamos analizando en Corrillos el informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario sobre trabajo infantil y cómo este flagelo afecta el área metropolitana de Bucaramanga. Mensajes y ya regresamos. En el canal TVC nos place contar con empresas que promueven la economía de la región. Si usted está interesado en posicionar su marca o producto, nosotros somos su mejor opción. Actualmente contamos con la cobertura suficiente para garantizar el éxito de su campaña publicitaria. Comuníquese con nosotros y permita que su empresa llegue a sus clientes potenciales. Estamos analizando en Corrillos el informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario sobre trabajo infantil y cómo este flagelo afecta el área metropolitana de Bucaramanga. Para concluir, doctora Margie León, ¿puede el trabajo infantil ser generador de violencia en ciudades como Bucaramanga? ¿Qué está haciendo el bienestar familiar para enfrentar el flagelo? Claro que sí. Si existe trabajo infantil, es generador de violencia. El ICBF, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, tiene en estos momentos unas unidades móviles dedicadas única y exclusivamente a realizar acciones, a focalizar, a caracterizar a todos nuestros niños y niñas y adolescentes que se encuentren laborando, hacer un trabajo con las familias, un fortalecimiento con las familias en buscar que ellas tengan una cultura diferente de cuidado con sus hijos, de amor por sus hijos, que tengan dentro de sus hogares unos espacios de comunicación, que sean ellos los primeros en que eviten en que nuestros niños se encuentren laborando. Igualmente estamos orientando a las familias para que ellas puedan usar todos los programas de toda la oferta institucional que se pueda ofrecer, porque muchos de nuestras familias o nuestras madres desconocen la oferta institucional y dejan de llevar sus niños a los diferentes programas. Estamos, como ICF, previniendo el trabajo infantil, hablando con los adolescentes, mostrándoles unas acciones diferentes a los adolescentes. Tenemos programas preventivos como son Generaciones con Bienestar. Se invitan a esos adolescentes para que participen en horas diferentes al estudio, en las diferentes actividades culturales, artísticas. Igualmente tenemos el programa de familias con bienestar, donde invitamos a todas las familias alrededor de sus hijos para hacer programas diferentes y así prevenir el trabajo infantil. Luego el ICBF sí viene realizando acciones permanentes y diarias con el fin de evitar que nuestros niños, niñas y adolescentes trabajen. Para concluir, concejal Beltrán, ¿trabajo infantil es sinónimo de violencia, pandillismo y demás problemas que hoy afrontan los niños y adolescentes? Total. Es que cuando usted coarta el proceso de vida, el ciclo de vida de un niño en su proceso de desarrollo y formación, lo único que genera es que este chico busque caminos equivocados. Ejemplo, cuando el papá prostituye a su hija, como lo hemos visto en muchas ocasiones, que la propia familia prostituye a la niña lo primero que va a buscar es un parche, una pandilla, donde salirse, y termina desahogándose a través de la violencia, a través de la droga, a través del parche. Y para concluir, doctor Kadir Pilonieta, ¿qué acciones se cumplen desde la Defensoría del Pueblo para no lamentar lo que hoy es un anuncio que puede contrarrestarse? Bueno, claro que sí es un ingrediente triste y por supuesto nosotros como Defensoría del Pueblo a través de un ejercicio de magistratura moral hemos venido interviniendo en el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil. Agradezco a mis invitados de hoy, Jaime Andrés Beltrán, concejal de Bucaramanga, Kadir Crisanto Pilonieta, defensor regional del pueblo, y Margie León Triana, directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con quienes analizamos el informe del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario sobre trabajo infantil y cómo este flagelo afecta el área metropolitana de Bucaramanga. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Síganos en Facebook, Twitter y YouTube y en nuestro portal web www.corrillos.com.co para que no se pierdan un solo detalle de nuestro programa. Soy Juvenal Bolívar y los espero mañana en el espacio para análisis de los temas de actualidad. Corrillos. Chao, chao.